Bueno, pues vamos a ir empezando ya, ¿vale? Buenas tardes a todos por venir de nuevo a la UNED, estar aquí con nosotros y con Eva. Buenas tardes, Eva. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya creo que es la tercera o la cuarta vez que nos vemos en distintos actos, ¿verdad? Ya estamos ya amigas y todo. Bueno, muchas gracias, Mario. No me cabe la otra. Muy bien. Gracias. Bueno, me imagino que todos los que estamos aquí conocemos a Eva, pero de todas formas, para los que las conocen menos, pues vamos a hacer una pequeña presentación de ella, ¿vale? Bueno, tenemos el privilegio de contar hoy con una de las voces más interesantes de la literatura y el periodismo cultural en Andalucía, Eva Díaz Pérez, escritora y periodista, que ha dedicado gran parte de su obra a explorar la memoria, la historia y los mitos culturales de nuestra tierra. Eva es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla, ha desarrollado una destacada trayectoria como periodista cultural en distintos medios, combinando el rigor del periodismo con una mirada literaria muy personal. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios, tanto en el ámbito periodístico como literario. Es autora de novelas y ensayos muy conocidos, entre ellos El Club de la Memoria, finalista del Premio Nadal, Adriático, Premio Málaga de novela y Premio Andalucía de la Crítica, o El color de los ángeles, una obra inspirada en la Sevilla barroca y en la figura de Murillo. Además, ha sido comisaria de exposiciones culturales, entre ellas la exposición de los Machado, que se hizo en la Fábrica de Artillería de Sevilla, y miembro de instituciones académicas dedicadas a la investigación y difusión del patrimonio cultural. Hoy viene a presentarnos su libro Sevilla, biografía de la ciudad dorada, una obra ambiciosa que propone leer la historia de Sevilla como si fuera la biografía de un ser vivo, una ciudad hecha de capas de tiempo, civilizaciones, leyendas, contradicciones y memoria. El libro recorre la ciudad desde los ecos del mítico lago Ligustino hasta la Sevilla contemporánea, pasando por su pasado romano, islámico, barroco y literario. Más que un libro de historia, es un retrato literario, cultural y emocional de Sevilla, una ciudad que, como dice la autora, nunca se deja atrapar del todo. Con esta obra, Eva nos invita a recorrer Sevilla no solo como un espacio urbano, sino como un personaje histórico lleno de luces y sombras, mitos y realidades. Es un placer darte la bienvenida, Eva, y conversar contigo sobre este fascinante viaje por la memoria de la ciudad. Bueno, porque tengo que deciros también que Eva hizo la lección inaugural del año académico 25-26 de la UNED de Sevilla. Y bueno, desde entonces nos conocimos y hemos estado, como digo, en contacto. Y estuvimos el otro día, además, pues en un paseo literario que nos hizo por Sevilla maravilloso, que fue estupendo, y donde aprendimos un montón de cosas. Entonces yo cuando la conocí, digo, y me dijo que había sacado este libro tan estupendo y tan maravilloso, digo, pues tenemos que presentar este libro en Sevilla, Eva. Y dice, pues claro, pero bueno, desde entonces hasta ahora la ha pasado porque totalmente está tan ocupada ella que el libro este ha estado en todos los sitios. Entonces, bueno, pues ya por fin la tenemos aquí. Y bueno, cuando me mandó el libro, y me leo el prólogo, y ya desde el prólogo, pues él tiene voy a leer un pequeño parrafito que a mí me gustó muchísimo y que incita de una manera, vamos, me pareció estupendo, como digo, bueno, es que tienes que leerte el libro después de esto, ¿no? Entonces dice así, dice, Sevilla, una ciudad hiperrealista, aparentemente conocida y reconocida, pero en realidad oculta y secretísima. Una ciudad que ha sido falseada, simplificada, tergiversada, cantada y archinarrada, pero que en el fondo permanece a la espera de ser desvelada. Descorramos los telones del escenario donde se esconde su alma aquí mismo en este libro, como se guardan las cosas queridas en los armarios entre manzanas de olor.
Entonces me pareció muy bonito y bueno, y te incita a leer el libro. Entonces, mi primera pregunta es si nos puedes explicar, Eva, brevemente cómo es el escenario donde esconde su alma Sevilla. Exacto. Bueno, Carmen, Eladio, muchísimas gracias porque es verdad bueno, que estuve haciendo la lección inaugural y desde entonces pues tenemos una relación muy especial. Sí, sí, La verdad sí. que hay una complicidad absoluta, así que Sí. os agradezco muchísimo la invitación A hoy ti, a ti. a presentar el libro. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está Sevilla? Bueno, no lo sé, después de 400 páginas, no lo sé, Bueno, no si no lo lo sé. sabes, ya vamos a ver. Efectivamente. Bueno, tendrá una continuidad, quizás, ¿no? Mira, este libro yo quise escribirlo desde hace mucho tiempo, realmente. Aunque no lo he sabido hasta hace poco, yo he utilizado la ciudad, bueno, la ciudad es la ciudad en la que vivo, la ciudad de la que muchas veces he querido huir, la ciudad, bueno, que muchas veces me planteé, bueno, cuando empecé a estudiar periodismo y aquí todavía no existía periodismo, pensé en irme. Yo he trabajado mucho tiempo en el mundo y pensé en irme fuera de la ciudad, pero por circunstancias nunca sucedió, porque es verdad que es una ciudad también importante, ¿no? Sí, no estamos en un sitio aislado y la verdad es que, bueno, bien. Es una ciudad que ha sido mi territorio periodístico también, del periodismo cultural, que es el que yo siempre he elegido profesionalmente para especializarme. Es la ciudad que yo he elegido para muchas de mis novelas, como fondo de mis novelas, pero me faltaba algo más. Y curiosamente, dentro de una galería de novelas que yo tengo, que es la Galería de Novelas Europeas, donde yo intento explicarme qué es Europa a través de las novelas, pues investigando sobre Londres, para mi novela inglesa, descubrí un libro que es un libro de Peter Ackroyd, un historiador de la cultura, que se llama Londres, una biografía. Bueno, pues a mí ese libro me encantó, me pareció que era una forma de contar la historia de una ciudad muy interesante y pensé, alguna vez me gustaría Hacer una hacer biografía una de biografía de Sevilla. Sevilla, exactamente, porque digo, siempre estoy alrededor de Sevilla, pues yo Sí. creo que debería hacerla. Y además a mí me obsesiona mucho cómo se ha contado Sevilla. Es una ciudad con una historia impresionante, una historia en muchas etapas de la historia, de la memoria de Europa, no solo de Europa, ¿no? Sino del mundo. Ha sido un sitio importante, un sitio muy narrado, pero al mismo tiempo ha sido un lugar y sigue siendo un lugar que se cuenta de una forma muy frívola, muy superficial. Nosotros padecemos muchos tópicos, ¿no? De forma que aparece siempre en los telediarios, cosas así. No, ahora que estamos con lo de las elecciones, pues salen los tópicos de siempre. En fin, es muy cargante, ¿no? Y entonces yo creo que todos como sevillanos, como andaluces, padecemos mucho eso, ¿no? Y te molesta, ¿no? Porque dices, es que mi ciudad es mucho más que eso, ¿no? Entonces, esa era la intención de contar la biografía, donde yo he intentado, pues bueno, contar la historia de la ciudad con sus múltiples matices, intentando buscar el alma de la ciudad, que yo creo que tiene muchas perspectivas. Entonces, bueno, son 400 páginas, pero yo creo que solo me he aproximado un poco. Totalmente. Bueno, ¿y en qué momento surge la idea de escribir una biografía de una ciudad y no simplemente una historia de Sevilla? Claro, era muy importante el tono y la forma en la que se contaba, porque efectivamente, claro, hay muchos libros sobre historia de Sevilla. Es verdad que a mí, como curiosa sobre la historia de mi propia ciudad, hay algunos libros de historia de Sevilla que son, no sé, un poco planos, siempre contando lo mismo, ¿no? Las leyendas, los mitos solo. Y yo creo que en esta época hay que contar la ciudad de otra forma, ¿no? Con una mirada también crítica que me parece importante, porque esta ciudad también tiene un problema que es el ombliguismo, ¿no? El mirarse dentro, qué fantásticos somos, ¿no? Hay por un lado un complejo de inferioridad y por otro lado un complejo de cierta soberbia. Entonces, es curioso, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi intención era intentar contar toda la complejidad de la ciudad, reivindicando otras miradas de la ciudad y haciendo una aportación
de contramiradas también, ¿no? No solamente la parte luminosa, sino también la sombra. Muy bien, pues te ha salido muy bien, ¿eh? Bueno, no sé. Bueno, y otra curiosidad. Y el título habla de la ciudad dorada. ¿Qué significa exactamente esa imagen aplicada a Sevilla? Esa ciudad dorada, ¿por qué? A ver. Mira, el recorrido de la biografía es un recorrido que atraviesa las distintas etapas históricas, pero después hay una aportación que es, porque es un libro, mira, el otro día hicimos el paseo, yo creo que es un libro mucho para leerlo y pasearlo y leerlo, ¿no? Recorriendo la ciudad que leemos, ¿no? Entonces, en la parte final decidí añadir algo que me parece que caracteriza a la ciudad, que es la sensorialidad. Es decir, yo creo que es una ciudad que se puede contar a través de los 5 sentidos. Entonces, hay una parte final donde se cuenta la Sevilla del olor, la Sevilla de la vista, del oído, en fin, de todo eso, ¿no? Y pensé que, digo, si tuviéramos que ponerle un adjetivo, que es muy difícil, porque tendría mucho, probablemente la ciudad esté definida por muchísimos adjetivos, pero dorada me pareció que era probablemente uno de los adjetivos que le va bien a la ciudad. No solamente porque es verdad que la gran época de la ciudad es la Sevilla del siglo de oro, ese sentido dorado, esos carros que llegaban con todas las riquezas del Nuevo Mundo, de los expolios que se hacían del Nuevo Mundo. Pero es verdad que caracteriza la ciudad y sobre todo, el otro día lo comentábamos, definía Luis Cernuda Sevilla como que el secreto de la ciudad estaba en la fantasmagoría de la luz. Es decir, hay un secreto en la luz, hay unos matices en la luz que yo creo que determinan mucho la ciudad y que cuando sales de la ciudad, es verdad que a mí esta luz me espanta, yo estoy harta de esta luz, pero creo que caracteriza mucho la ciudad y sobre todo la luz más bonita que puede que sea la del atardecer. Esos matices infinitos que hay ahí es una pasada. Entonces yo creo que, bueno, pues por eso es ese adjetivo de dorada. Muy bien. Bueno, tengo que deciros también que está con nosotros don Eladio Bodas, nuestro director, que ha cedido muy amablemente porque le ha encantado también el libro a él y bueno, yo no debería estar aquí, sino ahí sentado. Bueno, pero hoy en ha este hecho una caso he excepción. hecho una excepción. De hecho, y os voy a explicar por qué he hecho... nunca la he hecho, ¿eh? Sí, Ha sido hoy y nada os más. digo, y la excepción se debe, el motivo se debe a que estoy disfrutando, voy por la página 272 ya, voy por el siglo XVII y lo estoy disfrutando y como lo estoy disfrutando pues bueno, quería compartir con todos pues, algunas reflexiones, ¿no? Sobre el libro y en fin y algunas consideraciones. Decía Eva que el libro ella hace un recorrido histórico desde Tarteso, Fenicio, Roma, etcétera, ¿no? Visigodos, musulmanes, cristianos, etcétera. Pero yo creo que Eva ha conseguido en este libro, que no es un libro de historia, pero que es un libro que sus datos históricos son rigurosos, es decir, no es solo un libro de historia, es historia, pero es algo más, es una recreación ficcionada de la Sevilla de las distintas etapas, ¿no? Y yo creo que leyéndola, yo como que percibía que se le nota pues un cierto, no sé, una atracción especial por algunas épocas de todas las que yo he querido interpretarlo así, no sé si habré acertado, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la Sevilla del rey Al-Mutamid, que se extiende ahí. Luego cuando habla ya más adelante de otras, del siglo de oro, de determinadas, luego comentaremos de algunas figuras muy relevantes, ¿no? Y entonces te quería preguntar, en ese recorrido que tú has hecho, ¿qué etapa o qué momento o qué personaje te ha sorprendido especialmente en ese proceso de investigación, de reelaboración, o ya lo tenías descubierto cuando te pusiste? Bueno, mira, Eladio, fíjate que
Bueno, la época dorada, o sea, el siglo de oro es la época, bueno, más maravillosa y terrible de la ciudad, ¿no? Es la más atractiva porque es el momento en el que la ciudad es la gran capital económica del Imperio Español, que es uno de los grandes lugares del mundo, ¿no? En ese momento. En esa parte suceden muchas cosas y es muy interesante. Pero es al mismo tiempo el momento histórico que yo conocía mejor, porque lo había tratado en varias de mis novelas, tanto en la de Murillo, que es el siglo XVII, como en la novela de Memoria de cenizas, que trata el tema de lo sucedido en la primera mitad del siglo XVI con esa herejía protestante que sucede en la ciudad, con los famosos autos de fe que hay. Y también en algún momento del siglo XV con la novela de Nebrija, ¿no? O sea, que aparece en varias de mis novelas. Por lo tanto, era una época que conocía más. A la hora de contarla de otra forma, como ocurre en este libro, donde es una mezcla entre ensayo histórico literario, no me sorprendió tanto. Entonces, bueno, y por supuesto en la época contemporánea, es decir, a partir del siglo XVII, el siglo XVIII, XIX y XX, a mí me interesa mucho lo conozco bien, ¿no? Claro, a mí lo que más... porque los libros muchas veces se hacen porque tienes curiosidad por aprender. Vamos, yo lo hago así, ¿no? Entonces, a mí lo que más me ha aportado este libro es la parte antigua, porque es la que menos conocía, bueno, la que menos conocía, pero no con una la profundidad que que necesita ahora... escribirlo, porque una de las dificultades del libro es que al no ser un libro de historia, tú no te puedes adentrar en la historia, tú tienes que destilar la historia y al mismo tiempo conocerla muy bien para que un lector que tampoco está entrando en un ensayo histórico de investigación que le interese ese momento histórico, sino que es un lector a lo mejor pues general, ¿no? Pero tienes que hacérselo cercano, entonces tienes que conocer muy bien esa época para hacerlo sencillo, para contarlo de forma sencilla. Entonces, curiosamente, la parte antigua es la que a mí más me ha gustado y sorprendentemente una etapa histórica por la que Sevilla tampoco destaca como la Sevilla visigoda, que a mí me espanta yo con los libros de historia, la parte de la Sevilla, o sea, los visigodos, además racha, exactamente, los reyes godos, suena como todo va de retro, o sea, es una etapa además que históricamente se ha enseñado mal, creo. Y yo cuando me tenía que meter en esa parte, yo digo, esta parte es que me entra ganas de saltármela, de verdad, porque como tiene la ciudad tantos periodos magníficos, digo, esta parte. Y ahora me adentro de pronto y le encuentro como una especie de cosa extraña, curiosa, como si fuera una especie de Sevilla sonámbula, como si hubiera quedado una especie de pausa en la historia de la ciudad y ahora solamente fuera una cuestión de fantasmas. No sé cómo decir. Además, eso coincide, curiosamente, con un viaje a Rávena. Y en Rávena veo yo una ciudad que se ha quedado congelada en un momento histórico medieval antiquísimo y parada en el tiempo. Y yo recuerdo recorriendo lugares de Rávena que de pronto me inspiraron muchísimo para escribir la Sevilla visigoda. Esto es rarísimo, vamos, rarísimo. Al mismo tiempo, este libro tiene una parte de paisajes sonoros en los que yo me inspiro. Es decir, tenía que haber añadido una lista de, ¿cómo se llama? El Play Soundtrack de este, ¿no? Playlist. Playlist, eso es. Pues porque esto es lo que yo estaba escuchando cuando escribía. Y curiosamente, la Sevilla visigoda, después de haber venido de Rávena, y me pongo a escuchar una misa mozárabe, extrañísima, de Paniagua, en fin, el músico de músicas históricas, y digo, ostras, esto es súper inspirador. Y de pronto es la parte que más me ha gustado, la Sevilla visigoda, o sea, extrañísimo, Eladio, porque fíjate Yo la que época comparto contigo brillante. que en general es una etapa que no se ha enseñado No. adecuadamente y bastante desconocida. Yo soy toledano, como sabéis. Ay, claro. Tengo apuntada la segunda biografía, la ciudad, la otra, ciudad. ¿verdad? Y entonces, bueno, el reino visigodo. Y sí, coincido contigo que es una etapa por descubrir, ¿no? O por seguir
descubriendo. Comentabas el siglo XVI, en fin, la etapa dorada, ¿no? de Claro. la ciudad, Mm. y hablas de la primera escuela poética sevillana, ¿no? Ujú, sí. Con unas figuras ahí, algunas conocidos, quizá por nombre de institutos de Exacto. otra institución. Exactamente. Instituto, ¿no? Y me gustaría que comentaras un poco pues, quiénes formaban y dónde se reunían y qué aportaron pues, Sí. algunas de las figuras de esta primera Escuela escuela poética. poética sevillana. Sí, Mm. sí, Luego vendrían otras escuelas posteriores, efectivamente, eso pero hay es que verdad, porque remontarse a... es verdad que la ciudad tiene una gran importancia literaria, o sea, es decir, es una ciudad donde ha habido muchísimos escritores de primera línea y aparte han venido muchos escritores inspirados por la ciudad, ¿no? Entonces, la parte literaria es muy importante, ¿no? en el libro. Claro, esa primera escuela poética sevillana, claro, coincide con todo ese mundo, digamos, pragmático y económico de América, pero que al mismo tiempo, la Sevilla negra tremenda también, porque es una ciudad muy, muy de contrastes, ¿no? Una ciudad en la que al mismo tiempo que hay gente riquísima y exactamente gente pobrísima. O sea, las crónicas negras de la ciudad en esa época son terribles, ¿no? Y había muchos lugares espantosos. Bueno, hay muchas novelas picarescas, ¿no? Cuya trama sucede en Sevilla, en fin, no es gratuito. Pero después hay una Sevilla ilustrada que a mí siempre me ha sorprendido mucho porque era muy potente, ¿no? Había un grupo de poetas que se reunían en tertulias de humanistas muy interesantes. Está, por ejemplo, Fernando de Herrera, el Divino, que además tiene un conflicto con poetas castellanos. Es decir, ahí hay una historia muy interesante que es esa Sevilla que es como Castilla la Nueva, ¿no? Es la Castilla pujante, ¿no? La Castilla bueno, que después de la Reconquista y todo eso, ¿no? Se convierte como en la punta de lanza del reino de Castilla y que frente a los poetas castellanos que todavía tenían, bueno, esa rémora medieval, pues aquí hay un grupo de poetas modernos, ¿no? Lo que ahora nos suena a lo mejor muy antiguo, ¿no? Pero claro, Fernando de Herrera era un poeta muy moderno, ¿no? Y en esa época se estaba haciendo una poesía muy moderna, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con personajes como Fernando de Herrera, Baltasar del Alcázar, por ejemplo, que hace un tipo de poesía muy festiva, muy, muy divertida, dedicada a banquetes y del buen vivir, ¿no? Que me parece también una cosa muy, muy curiosa. Juan de Manlara, por ejemplo, que es un poeta muy interesante que habla sobre la importancia de la lengua popular. Es decir, ahí hay un grupo de poetas que se reúnen en tertulias, donde además se habla en una clave de humanismo de primer nivel. O sea, eso me parece muy llamativo y creo que no se ha contado mucho. A mí siempre me sorprendió que era una Sevilla ilustrada muy interesante, pero se conoce muy poco, ¿no? ¿Y dónde se reunían? Mira, pues se reunían en distintos lugares. Uno de los lugares era, por ejemplo, la Casa Pilato, era un sitio donde se reunían. Después otro lugar era un lugar que está desaparecido, que es la casa de don Álvaro de Portugal. Ahí había una tertulia. También había tertulias, o sea, ellos pasaban algunos momentos del largo verano, que ya eran largos los veranos, en las villas de recreo que había, bueno, en torno a Sevilla, ¿no? ¿Y dónde estaban esas villas? Pues mira, había una que era precisamente la de don Álvaro de Portugal, que estaba en Gelbes. Esa era una que era como de verano, ¿no? Y allí se reunían. Además, es curioso porque Fernando de Herrera tuvo una especie de filtreo con la mujer de don Álvaro de Portugal. Anda. O sea, hay una historia que digo, ¿por qué no hacen series de estas cosas tan divertidas? Porque además el pobre de Fernando de Herrera era en realidad un hijo de sastre. Sí, y él consiguió gracias a la carrera eclesiástica, pero una carrera eclesiástica de clérigo menor, ¿no? Él tenía un sueldecito de clérigo menor que le permitía medio vivir, pero era un hombre del pueblo prácticamente, ¿no? Sin embargo, era un poeta exquisito con una
preparación intelectual impresionante. Y claro, hay una especie de amor idealizado con esa dama que era de alta sangre. De alcurnia. Sí, y entonces, claro, yo me imagino esa tertulia, mi pobre clérigo beneficiado poeta, con el otro y el Álvaro de Portugal, bueno, pasó una cosa tremenda al final, que Vaya. ella muere, Vaya. y al final, cuando muere el pobre de Fernando de Herrera, hay una mano misteriosa que hace desaparecer parte de sus libros, algunos de los Anda. libros que no estaban impresos, Ah, sí. que hoy sabemos que los escribió, pero no están impresos. Vamos, no me diga que no tiene una serie buena. Vamos. Entonces, a mí es que me pirro con esos poetas que además se reunían eso en la Casa Pilato, bajo unos, bueno, en esos salones maravillosos, con esos techos pintados que tenían todos motivos alegóricos del Olimpo y tal, y digo, pero qué mundo tan bonito, ¿no? Fíjate. Al mismo tiempo que estaba sucediendo abajo en la calle el horror de los horrores, o sea, pero es una ciudad de contraste interesantísima, ¿no? Sí. Y después la segunda escuela poética sevillana, que es la del siglo XVIII, que es la de Blanco White, Alberto Lista, que también son todos un poco heterodoxos, ¿no? Bueno, y entre el 16 y el 18, en el 17, Sí, hablas ahí de un grupo, de una serie de personajes, de escritoras, de poetas que yo tengo que confesar que no conocía, que hablas de Ana Caro Mallén, hablas de Feliciana Enrique de Guzmán, de María Zayas, todos personajes que en ese momento en la ciudad tuvieron una función tuvieron su sitio, diríamos, sí. en la ciudad, pero que luego en la literatura, todos los que hemos hecho el bachillerato, bueno, pues Fernando de Herrera, tal, nos suena, pero no sé si a vosotros No, pero, os sonará mucho estas ninguna. esta Ana Caro, Feliciana, Feliciana me Enrique suena? de Guzmán, María Zayas. A mí personalmente yo he hecho un bachillerato y una carrera de letras, pero os aseguro que son mujeres de 17 sevillanas que no las conocía. Sí, bueno, en los últimos años se está revisando mucho el canon, ¿no? Sobre todo a la hora de incorporar mujeres. Ahora que estamos, yo que estoy metida ahora en la generación del 27, pues es que eso es una de las cosas muy bienvenidas, ¿no? Que es incorporar con naturalidad a las mujeres que estaban allí. Entonces, en ese siglo XVII en Sevilla, efectivamente había una serie de mujeres muy destacadas. Hay que tener en cuenta también que Sevilla, fíjate, ahora que estamos celebrando la conmemoración de lo de... Bueno, no, es que yo voy de conmemoración en conmemoración, yo vivo en todas las épocas menos en esta. Es lo de Carlos V. Ah, verdad. Lo de Que la desfiló boda en el desfile que hubo, que Oh, sí. de pronto voy a verlo y me la encuentro y digo, pero ¿qué está vestida ella aquí? de dama del siglo Está en todos XVI. lados. Total, en todos lados. Yo estoy en el siglo XVI, en el año Está en todos 27, aparezco en la época visigoda, da igual. Pero sí. Bueno, en esa boda, de Carlos V con Isabel de Portugal, pues acudieron muchos personajes, embajadores y demás. Y uno de los que llega es Andrea Navallero, que es el embajador de la República de Venecia. Y él describe Sevilla y entonces él se sorprende de la cantidad de mujeres que hay en la ciudad, pero mujeres con un papel importante económico, es decir, lo que hoy diríamos emprendedoras, ¿no? Sí. Claro, porque es Ya una en ciudad, aquella época. sí, muy característico porque, claro, en esta ciudad, por el tema del monopolio comercial con América, era una ciudad de la que, digamos que cualquier persona que quería viajar a América tenía que pasar por Sevilla. Y si se querían hacer negocios, se tenían que afincar en aquí. Sevilla. Entonces, hay muchas mujeres que se quedan aquí mientras que su marido están haciendo los negocios en América. Entonces, ellas regentan las casas de negocios, por ejemplo, las imprentas, de las que luego hablaremos, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres, pero con una labor muy destacada, ¿no? Y en el caso de las mujeres intelectuales, digamos, hay algunas muy destacadas. Esta Ana Caro Mallén, por ejemplo, Ana Caro era lo que podíamos decir, aparte de que tiene, tiene una obra, tiene unas obras que si la leéis, de verdad, es de una singularidad y donde las mujeres
parece que está escrito como si lo que quisiéramos muchas veces que hubieran sido las mujeres, porque muchas veces yo leo cosas y digo, ay, qué pena, ¿no? Que me hubiera gustado que esta mujer, en vez de decidir casarse, hiciera otra cosa. Pero en ellas, en las obras de Carabayén, las mujeres se resisten al matrimonio muchas veces, por lo que significa el matrimonio, no porque esté mal, sino porque en esa época muchas veces significaba el encierro absoluto y la renuncia a muchas cosas, ¿no? La esclavitud. La esclavitud en muchos casos. Pues hay mujeres que se rebelan, mujeres absolutamente osadas, mujeres que defienden la educación. Por ejemplo, María de Zaya es alguien que lucha mucho por eso. Ella se da cuenta de que la diferencia entre el hombre y la mujer está en la educación. Y ella dice, a nosotras nos dan no espadas y libros, sino rueca y no sé qué más, dice. Claro, sus labores, Claro, ¿no? sus Y ella dice, labores. esa es la diferencia. Y digo, oh, Fíjate, en aquel- siente que en es aquel consciente tiempo. de eso, o sea, Sí, sí. muy adelantada. Y después Feliciana Enríquez de Guzmán, por ejemplo, que es una dramaturga. Esta, según la tradición, porque aparece en distintas obras, ella se vistió de hombre para asistir a las clases en la Universidad de Salamanca. Lope de Vega la saca como un trasunto en una época, era conocida en esa época. Incluso tiene alguna obra de teatro bastante atrevida que se representó hace algunos años por el Centro Andaluz de Teatro, Las Gracias Mohosas, donde tiene un final un poquito extraño y heterodoxo, ¿no? Entonces hay una serie de mujeres impresionantes, muy poco conocidas. Es verdad que en los últimos años sí se está investigando sobre ellas y yo he estado leyendo las obras y son verdaderamente sorprendentes, ¿eh? La verdad es que las lees y además de muy bien escritas, unas mujeres con una formación cultural y humanística impresionante y además bastante atrevidas, ¿no? Pues sí. Muy audaces. Y hablando de las memorias y de la ciudad, que creemos que conocemos Sevilla, pero en realidad sabemos poco de ella, ¿no, Eva? Sí, yo creo que sí, porque es una ciudad que sorprendentemente, habiendo sido tan importante históricamente, donde han pasado muchas cosas, donde ha sido hasta en primera línea de la historia, tú paseas por la ciudad y no existe casi nada. Tú te das cuenta de que es una ciudad donde todavía, menos mal, permanece muy presente la historia, pero tú caminas de una forma, apenas hay placas, ¿no? Hablábamos el otro día, Sí. las poquísimas placas que recuerdan eso. Yo, por ejemplo, mira, hace poco en Trieste me sorprendió que es una ciudad que tenía muchísimas rutas en la ciudad. Es decir, tú te puedes bajar en el móvil las rutas de la arquitectura contemporánea o quiero hacer un recorrido por la Trieste literaria. Aquí no hay nada. Y aquí no tenemos nada Aquí no de hay eso. nada. Entonces, muchas veces, curiosamente, la gente después tiene mucha curiosidad por la historia de la ciudad. Es decir, tú cuando hablas de pues qué interesante, pues no lo sabía. Yo tengo siempre la sensación, por eso tengo esa obsesión por saber qué ocurrió. Y entonces yo he ido siempre caminando desde que era muy pequeña. Digo, ¿y esta calle por qué se llama así? ¿O quién era este personaje? Porque tenemos también la mala costumbre de que la nomenclatura de los nombres de las calles, como por ejemplo, si han ido a Extremadura, por ejemplo, Extremadura es un sitio donde te pone tal personaje, escritor, no sé cuánto, y la fecha. Aquí Sí. no, aquí tú pones tal personaje y no sabes quién era. Tú en tu libro, a propósito de lo que estás comentando, le ayudas bastante al lector porque hablas de la denominación de la calle en el siglo XVI, la actual Eso es. Trajano, la calle del Puerco actual Trajano, Eso es que y luego hay otra cosa de tu libro que también ayuda, que haces continuos guiños hacia adelante y hacia detrás, claro. más hacia adelante, es decir, pero Ja, estamos sucedió esto, pero todavía falta eso es. tal acontecimiento que va a Eso suceder, eso y es. bueno, eso ayuda al lector y a hacer la lectura pues, Sí, más amena. porque yo lo que quería era, claro, muchos libros de historia, por ejemplo, dicen un libro sobre la Sevilla medieval, ¿no? Y te va a contar la Sevilla medieval. Pero a mí lo que me interesaba es que el lector de ahora sepa descubrir en el presente qué hay de la Sevilla medieval. Es decir, si vas caminando por esta calle donde tú ves que hoy hay tal cosa, que sepas que ahí debajo estaba el hospital de no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Y que por eso esa calle se llama así, por ejemplo, Amor de Dios, ¿no? O yo qué sé, mil cosas. A mí lo que me interesaba es que
fuera un libro contemporáneo, o sea, contado desde la contemporaneidad, pero donde se descubre qué sucedió hace muchos siglos, ¿no? Qué es lo que está presente todavía del pasado, ¿no? Me interesa mucho esa idea del pasado proyectado en el presente. Yo creo que eso es una virtud de la ciudad, ¿no? Pues Que sí, claro, está evidentemente. presente. ¿Y hay alguna historia poco conocida que a ti te haya impresionado sobremanera, que te hayas dicho, joder, ¿y esto? Es que son muchas. Muchas. Bueno, pues una o un par de ellas que te haya... No sé, Vera, por contar, no ahora, pero a mí una de las historias que más me impresionó y que además tuve después que dedicarle a la novela es la historia de la Biblia del Oso. Ah, ¿verdad? Eso, mi novela Memoria de ceniza, ¿no? Yo un día voy, es verdad que es una historia de la ciudad, aunque tiene conexión con el monasterio de San Isidro del Campo, de Santiponce, ¿no? De pronto voy yo un día allí a cubrirlo como periodista porque habían hecho un robo de no sé qué. Y entonces, claro, había una asociación de amigos del monasterio que denunciaba pues, que no había allí vigilancia y tal, ¿no? Y me cuenta alguien por azar que allí la orden jerónima, que era en fin, la orden que estaba allí, que estuvo tradicionalmente desde principios del siglo XV, pues claro, ahí hubo un episodio sucedido a mediados del siglo XVI, que era que aquellos monjes católicos habían practicado en secreto la reforma protestante. O sea, en secreto, en esa Sevilla ultracatólica, había unos monjes que leían libros prohibidos, de Erasmo, de Calvino, de Lutero, y que además estaban haciendo una cosa que estaba prohibida por la Iglesia Católica, que era la traducción al castellano de la Biblia. Entonces empieza a hacerse aquí, y esa Biblia del Oso que luego se va a traducir en Europa, porque bueno, ese brote protestante se descubre y la Inquisición quema no solamente a estos monjes, sino a una comunidad bastante importante de nobles, en fin, de personas destacadas, incluso el canónigo magistral de la Catedral de Sevilla. Exactamente, o sea, el personaje principal de la Iglesia Católica en Sevilla estaba en esa iglesia, o sea, que es una cosa tremenda. Entonces, ¿cómo es posible, no? Y entonces esa Biblia que se va a traducir, que es la Biblia que leen actualmente en fin, los protestantes castellanos, o sea, que siguen españoles, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, es la que se sigue leyendo. Y eso empieza aquí, en Sevilla. Entonces, yo recuerdo ese día como, digo, no me puedo creer esto. O sea, es que, y a mí que me interesa mucho la historia, digo, yo no tenía ni idea de esto. Y ese día, súper nerviosa en el periódico, yo ya no me importaba escribir de lo del robo, que era una cosa tremenda, y yo quería buscar eso, esa curiosidad por buscar esa historia y luego intentar utilizar la novela para contar esa historia, para hacer justicia poética con un episodio que sorprendentemente no se conocía. Pues ese libro ha tenido un éxito tremendo. Sí, es verdad. Es un libro que se publicó en 2005 y es un libro que se sigue vendiendo y que funciona muy bien. Sí. Bueno, y el libro combina historia, literatura, anécdotas, paseo urbano, de todo, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de documentación, Eva, para hacer todo esto? Porque, bueno, hay una cosa que tú el libro se lo dedicas a tu madre, que dice, se lo dedico a mi madre que me enseñó a pasear por Sevilla, ¿no? Y a ver la Sevilla. ¿Eso cómo fue? A ver, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, vamos a ver. Yo soy una niña de barrio, entonces, pero una niña de barrio friki de historia, es decir, yo no sé por qué aquí está mi hermana, que se está emocionando. Sí, porque íbamos a las cosas que hacen las madres, que es ir al Gran Poder y al San Pancracio, ¿no? Esas cosas. Entonces, a mí lo que me gustaba más que ir al Gran Poder y al San Pancracio era ir al centro, ir a las iglesias, ir a ese casco histórico donde yo veía esos caserones, esos palacios. Que era una cosa, cuando mi madre nos recogía los lunes para el San Pancracio y los viernes al Gran Poder. ¡Buah! Felicidad absoluta. Y entonces, claro, yo recuerdo ella enseñándonos a pasear por esa ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que desde ese momento que soy chiquitilla y mi hermana va en el carrito con mi madre, empiezo a escribir este libro. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, porque
siempre me ha interesado la ciudad, siempre he guardado libros de historia de Sevilla, he novelado Sevilla, después en los periódicos he escrito muchas cosas de Sevilla. Ya desde muy pronto empecé a hacer una serie de investigación cultural en el periódico que tenía que ver con esta idea de rescatar un poco la memoria de la ciudad. Entonces es un libro que lleva haciéndose mucho tiempo, ¿no? Luego surge como un encargo, curiosamente. Ah, sí, porque esto ha sido un encargo. Ha sido un encargo, porque era un libro de la, que yo... de la editorial, ¿no? De la esfera de los libros. Porque yo pensaba, este libro, yo tengo una carpeta donde guardo todas esas investigaciones y todas esas cosas que yo guardo de la ciudad, ¿no? En fin, Bueno, mucho, carpeta mucho. tiene que haber en tu casa, ¿no? Una Porque con todas las carpeta, investigaciones que hace, Claro. ¿no? Sí, ya está, sí, guau, en fin, importante. Entonces, pero fíjate, este libro yo quería escribirlo, digo, mira, cuando esté ya jubilada y esté más tranquila, de verdad, que es un libro que tiene que tener un tempo de cierta tranquilidad, de reposo en tu vida, de pensamiento, de reflexión, bueno, y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el editor de no ficción había leído mi discurso de ingreso en la Academia de Buenas Letras, que trataba sobre... Aquí en Sevilla, ¿no? Aquí en Sevilla, que era el tema de, bueno, la ciudad como inspiración literaria, lo que yo llamo topoliteratura, ¿no? Como, ¿qué hay en la ciudad para que inspire, ¿no? A tantos escritores. Y le gustó esa idea y entonces me propuso escribir una biografía. Y entonces, claro, como yo tenía esa idea en mente, digo, bueno, ¿por qué no? Porque, bueno, era dentro de una colección estupenda, la edición está fantástica y es un libro que está muy bien. Y digo, bueno, pues ya está, lo tendré que hacer en medio de la vorágine de vida que vivo. Desde luego. Pero bueno, ahí está, porque era un libro que ya estaba muy trabajado en la clave de investigación. Es decir, yo conocía mucho sobre la historia de la ciudad y simplemente tenía que encontrar el tono y bueno, o la parte de la historia antigua, que sí es verdad que eso ya me requirió una investigación mayor, pero bueno. Pero fíjate, es que me ha causado sensación porque antes has dicho, dice, es que yo llegué a un momento con todo lo que nos dice que te gusta Sevilla, pero has dicho antes, dice, pero llegó un momento en que yo digo, uff, me quiero ir de aquí. ¿Y por Sí, qué? ¿Qué pasó? sí. ¿Por qué? No, nada, vamos, yo siempre me adoro mi ciudad, pero creo que está bien irse Sí, para ¿no? echarle Para una verla mano, desde para otro punto volver. de vista, ¿verdad? Sí, yo creo que llega un momento, hombre, además esta ciudad también es un poquito de hartazgo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en fin. Entonces digo, creo que la clave está en irme y después echarla de menos. Y dices, oh, y el sol que no me gustaba. Entonces yo quería eso. Además es verdad que también este país concretamente es muy centralista. Y a nivel profesional, por ejemplo, periodísticamente, es muy terrible cómo se cuenta este país. Vamos, terrible, quiero decir, mal cómo se cuenta este país. Como no salga en Madrid una cosa, Claro, en Madrid, no se Barcelona, cuenta. ¿no? Sobre todo en Claro. Madrid. Entonces, claro, yo sé que aquí pasan muchas cosas importantes, por ejemplo, Sí. culturalmente, que era lo que yo me dedicaba, y yo digo, que no sale. Nada más que salen los sucesos, y a mí, por ejemplo, los compañeros de la sección de cultura en el mundo, ¿no? Donde yo estuve trabajando, bueno, 20 años. Resulta que aquí venían artistas de primer nivel haciendo estrenos en el Teatro Central, o había exposiciones estupendas, o hay escritores estupendos, y resulta que te llamaban cuando venía la duquesa de Alba a casarse. Y entonces digo, mira, de verdad, o cuando, yo qué sé, una cosa de algún torero, y digo, mira, de verdad, es que es muy... Yo recuerdo cuando lo de la duquesa, que es verdad, era una cosa de verdad que yo tenía unas peloteras tremendas. Y recuerdo cuando lo de la duquesa de Alba, que me encargan mis compañeros que haga una crónica. Y digo, me niego a hacer la crónica, y digo, mira, te voy a hablar del Palacio de Dueñas, pero te voy a hablar de la historia del Palacio de Dueñas y cómo fue el sitio donde nació Antonio Machado, o por ejemplo, un sitio que el gran Chávez Nogales, ya en 1920, en su ensayo La ciudad, hace una crítica de ese lugar como el lugar al que vienen las duquesas majas y los toreros a divertirse. Y digo, coño, parece que está escrito ahora. Entonces, claro, yo digo, yo os voy a mandar eso. Os voy a mandar eso y voy a hacer una crónica de este lugar como un lugar de la historia de un país muy importante, un lugar además patrimonial fantástico, pero yo no voy a hablar de esta señora bailando sevillana delante de la casa. Mira, entonces, claro, profesionalmente
es duro porque parece que solo lo que pasa en Madrid es lo que Es lo sucede. importante, Entonces, lo que sucede. sí, y por claro. eso yo pensé, digo, me voy a ir a Madrid para contar también mi ciudad. Pero bueno, Sí, al pero final, bueno, siendo profeta en tu tierra. bueno, no sé Bueno, si profeta, pero no A sé. propósito de esto y No sé. del periodismo cultural, te quería preguntar si en esto ha cambiado, hay una evolución, creo que está implicada en alguna iniciativa de congresos que tienen que ver con, Los congresos de periodismo cultural, sí, estamos periodismo intentando, cultural. sí, estamos intentando, porque es verdad que aquí siempre ha habido unos periodistas culturales maravillosos. Fíjate, cuando llegaban muchas veces, yo qué sé, cualquier tipo de artistas, de personas, de intelectuales, escritores y demás, venían a Sevilla, ellos creen que bajan a la provincia. Y de pronto se encontraban, ya no están. Vamos, ya no están no porque se han muerto, sino porque ahora mismo, como no hay, en los periódicos ya no hay periodistas, las secciones de cultura han sido absolutamente aniquiladas, pues ya no, mis compañeros periodistas están haciendo otras cosas. Otras cosas. Periodismo cultural. Yo misma, por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo otras cosas. Entonces, claro, yo recuerdo que siempre se sorprendían, oye, ¿qué nivel tenéis aquí? Y era para decirle, bueno, ¿y qué ¿Qué quiere que tengamos? Entonces era una cosa de verdad tremenda, constantemente. Entonces, Despeñaperros pesa mucho, todavía, mucho. E incluso también en una clave editorial. También. En una clave editorial, porque cuando yo empecé publicando en la Fundación Lara, que forma parte de Planeta, pero era como el sello andaluz. Pues entonces, bueno, sí, por ejemplo, Memoria de Ceniza, que es un libro que todavía se sigue vendiendo, bueno, pues salió en ese sello. Oye, hasta que no conseguí publicar en la editorial Destino, después ya en Planeta, bueno, ahora publico en Galaxia Gutenberg, tal, o La Esfera, que son todas son editoriales que están afincadas o en Madrid o en Barcelona. Hasta entonces no te conoce nadie, Nada, aunque haya no eres escrito nadie. X libros. Da igual, da igual. Entonces es duro. Bien, Eva, volviendo un poco a algunos temas del libro, hay un personaje, yo creo que desde la primera etapa hasta la última, en el libro y en la vida de la ciudad, que es el río. Tú hablas de dos ríos, ¿verdad? Está el río actual y está el río histórico. Claro. ¿Puedes comentar cómo ha ido influyendo en la configuración de la ciudad, el urbanismo, el río, desde Sí, el lago Ligustino efectivamente. hasta mediados del Del siglo XX? efectivamente, con las inundaciones tremendas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que evidentemente, claro, el Guadalquivir determina absolutamente la historia del lugar. Bueno, y si nos remontamos antes, pues efectivamente el mar, luego ese mar que se convierte en un lago, luego ese lago que se va secando, se va retirando y va quedando el Guadalquivir con un cauce diferente al actual, ¿no? Porque es verdad que recorría otros lugares, ¿no? Distintos a por donde pasa hoy el Guadalquivir. Entonces, claro, yo creo que ha determinado absolutamente la historia de la ciudad. Si ha sido importante Sevilla, también es por el Guadalquivir. Pero también ha sido su cielo y su infierno, ¿no? Porque, bueno, las riadas, es que te miras las crónicas de las riadas, de las inundaciones, y son terribles, efectivamente. Y eso ya hasta mediados del siglo XX no se soluciona ese problema, ¿no? De forma que todavía forma parte de la memoria, ¿no? Del imaginario de muchos habitantes de la ciudad, ¿no? Incluso cuando ahora ha llovido tanto y el alcalde cerrando las puertas, yo digo, menos mal que están las contrapuertas esas que cierran las cosas, porque si no, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, incluso muchas veces al atardecer, hay lo que os lo comentaba el otro día, lo que se llamaba el soplo de marea. El soplo de marea es ese airecillo que llega al atardecer, que no es ni más ni menos que el vientecillo que llega de Sanlúcar de Barrameda, de la desembocadura del Guadalquivir, pues que trae olor a mar, ¿no? Y el mar está muy presente en la ciudad. Muchos fósiles encuentran restos, ¿no? de esas huellas marinas, ¿no? Y claro, la razón de la importancia de la ciudad es que se crea ese monopolio comercial con América, porque es un lugar que permite que los barcos que llegan de las Indias
remonten, es decir, porque el río es navegable y es un sitio además que está con cierta defensa, es decir, se coge, en vez de Cádiz, ¿no? Después será Cádiz cuando ya Cádiz está protegida, pero sí es verdad que el hecho de estar un poco protegida, o sea, ser un puerto interior pero cercano al mar, permite que no estuviéramos, digamos, en fin, con el propósito de los piratas, los corsarios y todo eso, ¿no? Entonces, eso hace que la ciudad sea muy importante. Pero al mismo tiempo, al ser un río que sufre las mareas, aparte del tráfico intensísimo que había en esa época, pues eso hace que el lecho del río se vaya acumulando barros, se vaya acumulando restos de barcos, de naufragios, de cosas y demás. Y entonces, claro, conforme va siendo más importante el tráfico con América, por lo tanto, los barcos tienen más tonelaje, eso coincidiendo con el lecho del río, que se va colmatando, entonces hace que se quedaran encallados los barcos, de forma que hay una época en la que se tienen que arrastrar. Y hay lo que se llamaba las arribadas, ¿no? Las arribadas, que era simplemente sacar el cargamento y de los barcos porque no podían remontar. Exactamente. Entonces, eso era ya muy complicado y es lo que hace que Sevilla pierda el monopolio comercial con América, que pasa a Cádiz. Que ya sí, Cádiz ya no es el Cádiz del siglo XVI que estaba, bueno, desprotegida, sino que ya hay unas murallas y unas fortificaciones importantes, por lo tanto, eso ya está a mar abierto, entonces es más fácil, ¿no? Entonces, es un contraste, o sea, el río es su poder absoluto, pero al mismo tiempo, cuando va mal, es el momento de la decadencia, ¿no? Aparte de que, bueno, pues todo lo de las riadas y todo eso, pues así es fundamental. Y lo de esa idea metafórica un poco de que, por un lado, está el río histórico, que es la Dársena, que en realidad es donde se mira la ciudad, pero que es un río falso, porque el río de verdad está en otro lado, exactamente. Entonces, eso también es muy simbólico, muy curioso, y creo que también tiene un juego curioso en una ciudad muy dual y muy contradictoria, ¿no? O sea, que yo creo que también tiene un punto curioso para explicar la ciudad. Bueno, vamos a dar un salto porque tú también hablas de la Sevilla del siglo XXI. Sí, de ahora mismo, efectivamente. Eso es. Y inicia este capítulo, la Sevilla del siglo XXI. Sí. Bueno, por el camino nos hemos dejado al XIX, no verdad, podemos agotar todo, pero el libro contempla todas las etapas. Entonces, inicias este capítulo haciendo una serie de preguntas. Sí. Es una especie de ensayo, y dices, ¿cómo es la Sevilla del siglo XXI? ¿Dónde se encuentra la verdadera ciudad? ¿En su casco histórico o en las barriadas de la periferia? ¿Es posible entenderla bajo las capas de decorados turísticos? ¿Cómo se enfrenta a la modernidad? ¿Puede seguir viviendo de su glorioso pasado? Son preguntas que todas las personas de esta ciudad, pues creo que está bien que nos las planteemos, ¿no? Hablas en este capítulo del casco histórico o el caserío histórico como una especie de cascarón vacío, y hablas también más adelante de la verdadera ciudad está en sus barriadas, y para conocer a la ciudad invitas al lector a coger la línea 42 desde Ponce, la 24, perdón, 24. La línea 24 de Tusán, desde Ponce de León hasta Rochelander, ¿no? Porque allí en las barriadas de esta ciudad es donde palpita la ciudad, donde vive, ¿no? Y como está pasando a otras ciudades turísticas, no solamente Sevilla, pues los centros históricos como una especie de parque temático, etcétera, ¿no? Con el monocultivo del turismo masivo, etcétera, ¿no? Bueno, después de esto, ¿cómo ves tú el panorama presente y el futuro, ¿no? Si podemos atisbar algo. Me interesaba eso, que no fuera solamente un libro que se remonta al lago Ligustino, sino que sea también actual, absolutamente, es decir, una pregunta que interpela al lector que está viviendo exactamente esta ciudad, ¿no? La ciudad sobre la que yo estoy escribiendo.
Claro, es que, bueno, esto pasa en muchas ciudades, ¿no? Todas las ciudades que tienen, bueno, de importancia patrimonial, histórica, o no, hay veces que da igual, ¿no? Pero todas las ciudades están sufriéndolo, pero claro, las ciudades que tienen un patrimonio histórico, artístico, que hay que conservar y tal, pues es más duro. Porque, claro, yo vivo en el centro, pues claro, y la niña friki tenía que terminar viviendo en el centro, pero claro, yo sufro el centro porque está vacío. O sea, ya estuvimos visitando, o sea, algunos recorridos hicimos por algunas calles, algunas placitas, que no vive ya ningún sevillano, ¿no? Por ejemplo, fuimos a la plaza de Molviedro, ¿no? Y eran todos apartamentos Y eran todos turísticos. apartamentos turísticos y los hoteles esos con encanto. Entonces, es que ya no viven los sevillanos. Entonces, claro, además el sector de la restauración, o sea, los bares, esos se han adaptado a los caprichos de los turistas. Entonces, pues ver... Y a las pues, costumbres y a los horarios de ellos. exactamente, Además, ¿no? esas Decíamos paellas a el otro las día, 6 de la tarde, las esos paellas a las 6 de la desayunos. tarde. Entonces, digo, esto no es Sevilla. ¿Dónde está verdaderamente Sevilla? Pues por aquí, en Mm. estos sitios, o por ejemplo, en todos estos pueblos que están alrededor, ¿no? De la ciudad de Sevilla, ¿no? Todas las Jarafes, todas esas. Eso es Sevilla ahora mismo. Claro. Ahí está la verdadera ciudad, porque desgraciadamente en el centro, yo estoy viviendo, yo vivo en San Lorenzo. Y todavía esa parte está como un Sí, porque será más de poquito precioso. salvada, sí, un poquito bonito. salvada, pero bueno, ya incluso a la hora de entrar en algunas tiendas, algunos supermercados, yo muchas veces, mi hermana vive en Sevilla Este, que es donde está la verdadera Sevilla, por ejemplo, y yo le digo, Sandra, no encuentro un sitio donde arreglarme un no sé qué, y eso te lo Claro, decía porque ella, no hay comercio, porque comercio de toda la vida. efectivamente, no hay, yo no encuentro, y entonces... joder, y los bares, ¿no? Los bares donde tú te pides unas tapas normales de toda la vida, no los hay. Entonces, es una cuestión que yo planteo, ¿no? ¿Hacia dónde va la ciudad? Que ya digo, es una cosa general, ¿eh? No pasa solamente en Sevilla. Sí, se está Pero- pasando en todas las grandes ciudades además. En Claro. Barcelona también está súper Igual. Entonces, no sé en qué momento debe parar esto, porque el problema es eso, que al final el caserío histórico es un escenario vacío para personas en tránsito. ¿Verdad? O sea, y eso no es real, eso es una ciudad de cartón piedra. Bueno, antes vamos a volver un poquito para atrás históricamente y me gustaría que comentaras la relación de Sevilla con la imprenta, o la imprenta, porque lo hemos anunciado, pero no, Es verdad, no hemos hablado al no final. hemos hablado. Y en este paseo que disfrutamos el otro Sí. día, una de las paradas, Sí, pues fue en esa justo en la calle donde quedan pocos vestigios, Eso seguramente la mayoría desafortunadamente, de la gente no lo sabe, de no la tenía ni importancia idea. que tuvo Exactamente. Sí. la imprenta en Sevilla. La ¿Puedes imprenta en comentar, por Sevilla. favor? Sí, bueno, estuvimos en la calle Pajarito. Nada que ver, o sea, calle Pajarito, pasa usted por la calle Pajarito y ya está. Bueno, pues ahí estuvo una de las imprentas más importantes de España y de Europa, que es la de Jacobo Kronberger. Y además ahí, de ese lugar, va a partir la primera imprenta que va a ir a América. O sea, eso ya me parece súper fantástico y interesantísimo. O sea, la primera imprenta a América parte de esa calle Pajaritos, ¿no? que está en el centro. Claro, si pasan por allí, pasa inadvertido y tal, pero solamente hay una plaquita, ¿no? que recuerda, pues, bueno, aquí estuvo la calle de la imprenta, con Fromberg, que no sé qué. Claro, esa fue una más, aunque bueno, fue probablemente de las más importantes de la ciudad, porque la ciudad fue muy importante en la publicación de libros científicos. En el siglo XVI, Sevilla era un referente, ¿por qué? Porque la Casa de la Contratación estaba aquí. Es decir, es el lugar por el que pasaba todo el mundo que tenía que ver con viajes a América, pero además es el lugar al que llega toda la información que llega de las nuevas expediciones marítimas, las rutas comerciales. Es decir, es el lugar donde, por ejemplo, pues se están dibujando los mapas en los que en Europa se está dibujando que es América. Es decir, a Sevilla llega información de lo que se cree que es una isla y luego es un continente.
y lo que se cree que es un mar resulta que es un océano. Y constantemente está un tráfico de información muy importante, por lo tanto hay una importancia de la publicación de los nuevos conocimientos muy importante, ¿no? Las rutas de navegación, ¿no? Los derroteros marítimos, aquí llega el conocimiento sobre las primeras rutas que empiezan a investigar los marinos que hacen esos recorridos comerciales. Entonces ahí había una cantidad de información muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un momento en el que esa información es un valor. Y esa información, claro, imagínate, pues cuando, yo qué sé, cuando se hace la vuelta al mundo, al principio el recorrido fue un poco azaroso. Hasta que no se descubre realmente, digamos, la ruta buena para hacer, digamos, un derrotero seguro para los barcos y por tanto para las mercancías, no se convierte en una ruta comercial, ¿no? Gracias a Andrés de Urdaneta, por ejemplo, que descubre las corrientes marinas que van a permitir que no haya naufragios, ¿sí? Y que no haya temporales y tal, eso permite una ruta segura. Y esa ruta segura se convierte en una ruta comercial que es ni más ni menos la ruta de la nao de la China o galeón de Manila, que es la primera ruta de la globalización, lo que podríamos llamar la globalización. Es decir, aquí llegaban mercancías que llegaban de China, llegaban de Japón, o sea, lo nunca visto, o sea, una cosa de ahora, ¿no? Que te llegan las cosas de China, pues eso ya existía en la Sevilla, claro, existía ya en el siglo XVI. Pero claro, gracias a que hay una serie de personas que investigan esas corrientes marinas, ¿no? Claro, cartógrafos que hacen los mapas y tal, entonces es una información muy valiosa. En el momento en que se dan cuenta de que esa información es valiosa para el país, para la economía del país, empieza a dejar de publicarse. Porque claro, hay espionaje. Claro, sobre todo los ingleses, que son tan listos, empiezan a decir, ostras, estos van por aquí. Claro, entonces deja de publicarse muchas cosas. Y esa es la razón porque muchas ocasiones descubre que a lo mejor hay una expedición española que es la primera que ha llegado a tal sitio, pero no hay registro, ¿no? Claro, y después, bueno, evidentemente también la historiografía anglosajona es la que ha quedado, la que ha marcado mucho, ¿no? Entonces, pues eso hace que haya ahí un vacío que da mucha pena. Entonces, volviendo a nuestra calle Pajarito, que me voy por ahí. Claro, la calle Pajarito, vimos la placa, que pasa muy desapercibida, aunque una placa blanca, si pasan por ahí verás que hay una placa blanca que recuerda esa imprenta, ¿no? Esa imprenta que ahí yo siempre pienso que debía haber un museo dedicado a la historia de la imprenta, como por ejemplo hay en Amberes, que yo me acuerdo cuando fui a Amberes y digo, mira, aquí está la imprenta famosa de Moretus. En Sevilla está desaparecida, no tenemos eso. Entonces, bueno, claro, y dice, ¿por qué calle Pajarito? Si en las crónicas aparece como calle del impresor o calle de la imprenta, que era como se conocía porque estaba ahí la imprenta de Kronberger. Calle Pajarito, la calle Pajarito, Pajarito porque había una taberna que en el siglo XIX se llamaba Pajarito. ¿Cómo puede ser? O sea, es que eso desvela. Se mantiene el nombre de una taberna y en 5 siglos no hemos conseguido, porque actualmente la industria editorial, sí, mayoritariamente en España sigue estando, como comentaba, en Madrid, Barcelona, fundamentalmente, y tiene Sevilla un papel, y Andalucía en general, un papel muy secundario. Y dices tú, qué pena, ¿no? Vamos a reivindicar esa imprenta que salió que es la primera imprenta. Creo que está empeñada en un intento de cambio, donde hay que firmar para poner calle de la imprenta. Calle de la imprenta. Que ya ni siquiera nadie recuerda esa taberna. ¿Por qué? ¿Por qué esa importancia de esos pajaritos? Yo es que odio, digo, calle pajaritos, no, calle pajaritos. Bueno, yo te quería también preguntar sobre los mitos y los tópicos de aquí. Cuéntanos algo, ¿cómo que te parece a ti eso? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos? Hemos ido cambiando, ¿no? El siglo XIX, los románticos. Claro, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada, al contrario, terminar igual que el día, ¿no? Bueno, no, algunas cosas han cambiado, ¿no? Pero sí es verdad que curiosamente, ya en el siglo XVI ves que hay algunos apuntes
sobre ciertos tópicos que empiezan a colocarse aquí, ¿no? Sí, hay algunas cosas, también temas del acento, por ejemplo, ¿no? Ya descubres algunas cosas. Yo, que le dediqué una novela a Nebrija, yo recuerdo que hay ya gente en la época que fíjate cómo era mi querido gramático, mi querido Nebrija, el primero que escribe la primera gramática del castellano, tío brutalmente gran humanista, gran latinista, todo. Pero, sin embargo, hay quien le acusaba que era de la Andalucía donde hay muchas mezclas de lenguas. Claro, porque tenemos toda la herencia andalusí, judía y tal, esta gente no son puros. Hay ya como, y además no se les entiende, es de una cosa. Eso está desde el siglo XVI. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, lo que pasa es que en el siglo XVI y XVII es una ciudad importante y tal. ¿Qué es lo que pasa en el XVIII? La gran decadencia de la ciudad. El XIX, bueno, ahí va como puede, pero no es una gran época tampoco, salvo algunos momentos luminosos, ¿no? Pero sí en el XIX ocurre algo importante. Con la Guerra de la Independencia vienen muchos soldados franceses e ingleses. Y empiezan a escribir diarios sobre todo sobre el sur, ¿no? No solamente Sevilla, del sur. Y empiezan a mandar una idea, una especie de imaginario que les sorprende, que es el imaginario de un lugar donde el tiempo parece parado, donde hay una especie de, como un lugar pintoresco, un lugar orientalizante, es decir, estás en Europa, pero realmente parece que estás como en Oriente. Y donde pasan cosas muy excesivas, muy pasionales, las mujeres muy guapas, muy apasionadas, los bandoleros, los toreros, los no sé cuántos, ¿no? Ostras, eso les resulta exótico. ¿Qué es lo que pasa? Que en esos diarios, en esas cartas, empieza a haber una curiosidad fuera de Andalucía, sobre todo. Eso hace que haya algún viajero que viene, un viajero que es diferente del viajero del siglo XVIII. El viajero del siglo XVIII es un viajero más científico, que anota datos más concretos. El viajero de principio del siglo XIX es el viajero romántico, donde lo que le gusta es la pasión, lo inesperado, lo que no se sabe qué va a pasar, ¿no? Ya no me interesa tanto el dato científico, no me interesa contar el paisaje con la cabeza, sino con el corazón. Más emocional, ¿no? Más emocional. Claro, y entonces empieza el relato de viajeros como Richard Ford y todo lo que va a venir luego. Esas guías de Sevilla, esos libros, los handbooks, se van a convertir en éxitos totales. Y todos los viajeros del norte quieren vivir su aventura española, sobre todo su aventura andaluza, ¿no? Y Sevilla, bueno, es clave, es fundamental, ¿no? Entonces, eso va a ser la clave del rescate de la ciudad. La ciudad se convierte en un lugar que recibe a los demás, o sea, como ahora mismo, un lugar precioso donde viene la gente, qué bonito, qué bien me lo paso, qué bien se come, qué sensual todo, y ahí empiezan todos los tópicos. En fin, no es gratuito también que tengamos los dos grandes tópicos del amor, Don Juan y Carmen, ¿no? Porque aquí puede pasar cualquier pasión extrema, tremenda. Eso tiene una parte buena, porque es verdad que singulariza el lugar y lo convierte en atractivo, y es verdad que se convierte en un lugar ideal para los viajeros, ¿no? Y luego los turistas, ¿no? También los bailes españoles, andaluces, se proyectan en todos los teatros europeos. La moda de las bailadoras se traslada a toda Europa en el siglo XIX, se vuelve de moda. Claro, eso es el negocio actual, del que todavía, yo no digo seguimos viviendo, siguen viviendo algunos, porque a mí es que me repatean estas cosas, Claro, sí, sufrimos. Pero bueno, sí que es verdad que también es importante, que duda cabe. Entonces, yo creo que esos mitos tienen una parte buena y otra parte regular, porque, bueno, todos hemos vivido situaciones en las que tú cuando viajas, incluso en España, ¿no? Si a lo mejor eres muy seria, dices, no parece andaluza. O, hoy es que vosotros siempre estáis contando chistes. Pero hoy, qué gracioso habláis. Es que gracioso habláis. Sí, que eso te lo dicen todos lados. Claro, y dices tú, pero vamos a ver, si estoy hablando de metafísica del siglo XVII, ¿cómo que qué gracioso habláis? Entonces, hay una parte simpática, proyectamos una imagen simpática, alegre,
pero también es muy Un poquito pesada, ya ¿eh? cargante, ¿no? Hombre, a mí me mata. Yo Sí, ya, sí, yo no sé sí. si será la edad ya, pero yo ya reacciono mal, ¿eh? Cuando estaba con la promoción de Nebrija, no veas. Sí, ¿no? Hombre, porque claro, yo decía, hombre, es que mi personaje de Lebrija, mi sevillano, vamos, yo decía, pero ¿qué me estás contando? Leístas, laístas, digo, ¿qué tal? No, es que vosotros habláis mal. Digo, ¿cómo que hablamos mal? Digo, ¿cómo que hablamos mal? Nos hablamos estupendamente. Pero es curioso que siempre cuando sale, muchas veces que sale, no habéis dado cuenta que sale en el telediario, por ejemplo, alguien de Sevilla, entrevistan al que tiene el lenguaje más cerrado. Que te dice, Claro. sí, porque mañana por la mañana vamos a hacer cosas. El No, que a está ver, que haciendo no habla de así. gracioso sevillano, el Sí, que sí, no sí, el que sí. es sevillano normal. Sí, no, Mira, no, no, ahora lo con el ponen tema así. del 27, es otra cosa que digo, mira, todos los poetas del 27 son españoles, ¿no? No, pero no, son andaluces, muchos de ellos, ¿no? La gran Pero, mayoría. claro, pero eso no son andaluces. Como yo decía muchas veces, digo, ostras, siempre es que son andaluces, en fin, determinado tipo de personajes, pero nadie recuerda que era andaluz Murillo, Velázquez, Lorca, Cernuda, Falla, Picasso, en fin. Entonces, claro, es una cosa que dice, bueno, pero si los grandes personajes de la historia de la cultura de este país, hombre, no todos, ¿no? Vamos a ser ahora estamos en liguero, pero sí es verdad que es un lugar con una gran importancia cultural y sin embargo siempre está asociado a una parte muy superficial y frívola. Totalmente, sí, totalmente. Entonces a mí eso me revela, la verdad. Bueno, pues... No sé si el público quiere alguna pregunta a la autora Eva, que la tenemos aquí. Alguien que tiene curiosidad por preguntarle algún alguna cosa. asunto relacionado con Sevilla. el libro, con la elaboración, con... La verdad Creo- que hemos comentado, cre- hombre, Sí. Sí. Sigue. No, me ha parecido entenderte, Eva, que quizá haya un continuará, ¿no? sí, es que me he quedado con muchas ganas de... Ah. Tiene tus 400 páginas que da con ganas todavía de más. Todavía. Luego también tu hermana, hay que ver, ¿eh? Que no para. Bueno, yo sí quería hacer más que una pregunta, un comentario, Sí. que fue la razón por la que compré el libro. Tuve la oportunidad de conocer a Eva ese domingo y le conté en la estación y fue en Santa Justa, no en Atocha, donde compré el libro. Me llamó la atención dos cosas. El título, porque de lejos solamente se ve Sevilla, ¿no? Entonces dije, bueno, una guía más de turismo, ¿no? O de fotos. Y cuando me acerco a mirar, el segundo nombre fue el que me encantó. Porque en mi imaginario era como, y después que ya voy por las 140 y pico todavía. Bueno. Y obviamente por el acento soy de Colombia. El imaginario de los conquistadores de la ciudad del Dorado, que hubo un descubrimiento de un mundo nuevo, que hubo todo lo que todos conocemos, y resulta que está aquí. ¿De dónde salieron? Claro. Ese es el círculo que me llamó la atención, porque la Sí. ciudad dorada, y claro, el aeropuerto de Bogotá llama el Dorado, porque allí se encontraron algunas cosas de oro y tal, y en el imaginario de la conquista española estaba el Dorado. Y cuando me lo encuentro yo en Santa Justa y Claro. está aquí, era solamente ese comentario. Sí, sí. Pues mira, me parece muy oportuno porque además, mira, yo tengo otro libro que se llama Travesías históricas, que se llama Viajeros andaluces que contaron el mundo. Que era un libro en el que yo intentaba, nos han contado, que todos estos viajeros nos han contado y ellos también han construido nuestra identidad, de alguna forma, para bien y para mal. Yo me interesé por buscar a viajeros andaluces que habían contado el mundo, es decir, que habían, desde las embajadas andalusíes, por ejemplo, los peregrinos medievales, por supuesto las expediciones marítimas y todo eso. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que, claro, había muchos marinos y descubridores que partían de aquí. Y entonces las primeras descripciones de los lugares americanos se hacía una comparación con Sevilla. Es decir, por ejemplo, ellos decían, pues esto es como la Plaza del Salvador de grande, pues esto parece como la altura de no sé qué. Entonces era súper bonito porque era como lugares hermanos, ¿no? Como si ellos vieran un espejo. O sea, de pronto llegaba a América y decía, ostras, pero esto es que es igual que no sé qué,
aunque con cosas evidentemente diferentes, ¿no? O esto huele como las rosas de Como no la sé qué, luz no de sé abril cuánto, en o Sevilla. como la luz de... Exactamente. Entonces era muy bonito porque era esta ciudad dorada, pues allí pues, evidentemente también estaba el Claro, dorado. y en esa dirección, el mismo diario de Colón, cuando pone el pie en Eso, América, es dice verdad. esto es como Andalucía en abril. Exactamente, justo, Ahí le quedó claro. justo. Que hay allí. Exactamente, ¿no? Como esa relación igual, ¿no? O sea, hombre, yo defiendo, hemos hablado de lo del acento, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que el acento nuestro es muy, muy similar, la cadencia, la musicalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se celebró el Congreso de las Academias de la Lengua en Cádiz, que no se pudo celebrar en Arequipa, en Perú, claro, una de las cosas que venían muchos académicos de las academias de toda América y dicen, pero si hablamos igual. Y digo, sí, es que es la norma, lo que se llama la norma atlántica, ¿no? Que claro, como partía la gente de aquí, pues al final era la cadencia de la lengua era muy parecida, ¿no? E incluso a mí me gusta que claro, muchas palabras que partían de aquí se siguen escuchando allí, ¿no? Se han quedado allí y digo, mira, esto es claro, como en las crónicas del 16, allí se han quedado, ¿no? Y ese viaje de ida y vuelta es muy bonito. Yo creo que aquí, bueno, Cádiz, de ida y Sevilla, vuelta. todo Como eso, la habanera de Cádiz. claro, la música, tantas cosas, ¿no? Que esos viajes de ida y vuelta yo creo que, ostras, es que es muy, muy singular. Así que bueno, es lugares parejos, ¿no? De alguna forma. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? Bueno, pues Bueno, teníamos... yo Ah, quiero sí, sí, hacer claro. un pequeño comentario. Yo es que Sí. descubrí el libro de casualidad. Estaba dando un paseo por Sevilla y ahora que tengo más tiempo, pues al final yo llevo ya muchos años viviendo en Sevilla, pero realmente yo creo que al final desconocemos las ciudades donde vivimos. O sea, bueno, tú has descrito perfectamente que has vivido aquí, y dije, bueno, tengo que profundizar un poquito. Y le pregunté a la inteligencia artificial, lo tengo que decir. ¿Vale? Y te digo lo Entonces, que compraba en a raíz el de ahí, libro. entré en la librería donde suelo comprar y lo compré y estoy leyendo y estoy fascinado. Lo que sí quería comentar es que haces un repaso en la parte que he podido, hasta donde he podido leer, de la Sevilla reconquistada, ¿no? Por Fernando III. Esa época me llama mucho la atención cuando leo algo de eso, porque al final fue conquistada la ciudad, y lo cuentas muy bien, y su hijo continuó con esa labor, y al final hubo una convivencia y un respeto, bueno, el famoso mudéjar, ¿no? Es decir, todo esto me llama muchísimo la atención. Era por si querías comentar algo, porque realmente los tiempos que vivimos, ¿no? Es decir, todo esto o la cultura sudamericana, ¿no? A mí me llama la atención que no tengamos lazos mayores, ¿no? Los ingleses que hicieron lo que hicieron, y no voy a entrar en temas lógicamente políticos, pero que realmente no consigamos esos lazos, o no hayamos conseguido esos lazos profundos, y también, ¿por qué no?, con el mundo musulmán, ¿no? En el sentido no de lo que se lleva ahora, que está de moda o políticamente interesa a una serie de señores, sino desde el punto de vista de los nexos culturales reales, que tienen una profundidad. Sí, sí, sí. Es verdad que en esa época medieval, cuando llega Fernando III y después Alfonso X, ahí es verdad, es curioso, ¿no? Una adaptación, no hay una cosa de machacar lo que había, sino que la verdad que se quedan bastante sorprendidos. Hay un mestizaje, ¿no? Una hibridación muy curiosa. Y yo creo que eso caracteriza a la ciudad, ese mudejarismo que va a continuar a lo largo de los siglos. Y es verdad, a mí el tema de América me parece que yo no sé por qué no está más presente. O sea, está presente, pero no está presente de forma oficial, por ejemplo, ¿no? Yo, yo soy una periodista cultural y muchas veces la única salvación para sacar cosas en los periódicos eran las conmemoraciones, los centenarios, se cumple 100 años, se cumple 5 siglos, no sé qué. Y yo decía, uy, aquí ya tengo una posibilidad de meter algo. Y es la única forma, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos el centenario 27, por ejemplo, que estoy ahora ahí a tope, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo mucha esperanza, lo que pasa es que no te dirá nada, pero bueno,
con el tema de la exposición iberoamericana del 29, no porque piense que haya que recordar ese momento concreto, no, porque me parece que puede ser una excusa fantástica para tener esas conexiones americanas. Es decir, para que Sevilla se convierta en un lugar que es puente entre Europa y América, porque sí, porque es que lo fue. O sea, que por ejemplo haya un encuentro de líderes mundiales, o vuelva, o por ejemplo sea el encuentro de las academias, o haya un encuentro de escritores, o encuentros diplomáticos. Esa escuela de estudios hispanoamericanos, por ejemplo, que se creó en los años 30, que está de verdad sin ninguna importancia. Cuando aquí, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, que hay grandes americanistas, por ejemplo, hay personas de primer nivel, porque eso no es más importante. Y respecto al pasado de Andalucía, ¿verdad? Es como una etapa que está demasiado borrada. A mí me sorprende mucho porque salvo, y fíjate que está muy presente patrimonialmente, ¿no? Porque han quedado muchas huellas. Pero después, por ejemplo, en el tema literario, eso por ejemplo, es muy desconocido, ¿no? La borró Franco con los moros, hija. Claro, es que ya, claro, ha sido tan... Son 50 años. Sí, O esa ha más. sido una de Es que las es así, razones. claro. Aunque te puedes remontar incluso antes, pero ahí ya fue como la puntilla total. Entonces es una pena, porque es verdad que ha sido una ciudad en ese aspecto muy abierta, muy tolerante, y que ha sido un lugar de encuentro de en fin, muchas personas y tal, y debería de ser un referente. A mí me gustaría eso, que el centenario del 29 sirviera para eso, ¿no? Para ese encuentro americano, ¿no? Nos tenemos que poner a trabajar porque quedan 3 años. Exactamente, ya se va tarde, creo yo. Bueno, para el 27 queda menos. Ay, Y como tanto. estás ahí inmersa, esperamos contar contigo el 27 Por supuesto, para por otra, supuesto. Claro que sí, por para otra supuesto. actividad. Claro que sí. Bueno, pues como lo prometido es deuda, ya os dijimos que íbamos a hacer, pues entre los participantes que estáis hoy aquí, una serie de preguntas que va a hacer Eva. Fíjate que habíamos pensado, ahora no me acuerdo. Y el que Ah, la sí, acierte se lleva un libro, este libro dedicado por la autora. Es verdad. Entonces, pues, Cuidado. a ver, venga, Eva. A ver, espérate, ¿ya tomaste? Vale. Sí, venga, te voy a tomar. A ver, la primera pregunta es, ¿en qué lugar de la ciudad se plantó el primer tomate, que era un fruto americano, el primer tomate de Europa? Esa es la primera pregunta. ¿En qué lugar? ¿En qué calle? Son difíciles un poquillo, ¿eh? ¿Alguien lo sabe? Eso es muy difícil. ¿Alguien lo sabe? Lo leí, pero no me acuerdo. Muy bien. Calle Sierra. Ah, no, la pregunta viene en el libro. Claro. ¿La has acertado dentro? En Calle Esa, Sierra. en la calle. En la calle Sierra, Correcto. efectivamente. ¿Y ahora qué era? ¿Qué lo Pero porque me leí el libro, porque Aquí Habíamos dicho lo de la imprenta. el lugar y ahora Bueno, lo pues preguntamos. ya Lo hemos contado, lo de la imprenta lo hemos contado. Bueno, el compadre de la manzanilla que lo facilita. Bueno, sí, es verdad. Eso la gente ¿Cómo no se lo llama? sabe. Eso la gente no lo ¿Cómo se sabe, llama ¿verdad? ahora? Eso es. El antiguo compás de la Mancebía, que era el gran prostíbulo de esa Sevilla americana, ¿en qué lugar estaba? Venga, a ver. Sumamente. ¿Plaza Bien de los Reyes? No, no. No. Es una placita, pero... Sí. Ay, es Pero que no la hemos nombrado. La Plaza San Francisco. Se ha nombrado. No. La Plaza ¿Morviedro? No. Sí, Morviedro. Piedro era, ¿no? Morviedro, efectivamente. Que curiosamente es un lugar que ahora es donde, bueno, a partir del siglo XVIII, o sea, pasó de ser el burdel más grande de Europa Fíjate. a el barrio, la collación de la burguesía del siglo XVIII, y ahora es el lugar pues donde está todos los hoteles y apartamentos, además hotelitos bien, Da vamos. Vinci. Eso, exactamente, eso es. Mira, mira. Lo del baratillo. Y por donde, del baratillo, por donde ya. pasa el gran poder que me Es encanta. verdad, pero ese será el que, porque habíamos dicho otra cosa, bueno, que no, No, era no, la no. fiesta. Bueno, hay una famosa epidemia que sufre la ciudad sufrió muchas epidemias tremendas, pero hay una que fue la de 1649, donde, bueno, queda la ciudad absolutamente diezmada, la mitad de la población muere. ¿En qué lugar se encuentra probablemente el único vestigio, que es concretamente una cruz,
que recuerda esa epidemia de peste, porque allí estuvo una de las fosas comunes donde se arrojaban a los, en fin, a los enfermos. vamos, Bueno, a los enfermos no, a los que ya habían muerto. Exactamente, a los muertos, Sí, exactamente. De Que sea, peste. eso menos mal. Que hay una cruz conmemorativa. Hay una cruz Porque a los conmemorativa. enfermos ya tirarlo allí. Es un lugar ahora súper divertido. Vamos, un lugar que dice, uy, está Lo lleno de saben. veladores. ¿Dónde? Muy bien. Vale, vale, vale. En la calle Otto Moekel, actualmente. Exactamente. Bueno, ahora tiene que haber un desempate, Ahora porque hay es que hay un libro para tres. Venga, a ver si entre los tres alguien, a ver. Vale, entre los tres que habíais, vamos a ver, ahora me tengo que inventar otro, espérate, Tengo vamos a que ver. inventar una. ¿Dónde? Y ya el que la acierte esta, a ver, ya Sí, está, este va a ser un poquito más fácil, porque que si Venga, no, es vamos, que yo, es que ahora vamos, mismo, vamos, es A que Wall Street del 19. eso, del siglo exactamente, XVI. eso es, oh, qué bueno, Eladio, eres, es que se nota que es un profesor ahí. Lo que podríamos llamar el Wall Street del siglo XVI, es decir, el lugar donde se hacían los negocios, los mercaderes, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? En la del 7 también. ¿En la? ¿La del 7? No. En la Chuy, en la ciudad. Es que eso es un poco, aunque no es exacto. Antes, o sea, el actual archivo de Indias Sí. alberga la antigua lonja de mercaderes, correcto. Pero antes de que existiera esa lonja de mercaderes, los tratos de los mercaderes se hacían en otro lugar, En la catedral, al lado del patio del Naranjo. las gradas. En las gradas. Pero bueno, hasta acertado, ¿eh? Bueno, pues nada, muy bien. Claro que el libro va para él. Se lo acaba de leer y está bien. Bueno, Bueno, pues nada. Pues nada, ¿Alguna otra cosa más que queráis esto está bien, oye, va a hacer un concurso. ¿Has visto? Es un formato divertidísimo. Algo vamos. divertido. Lo que pasa es que no se lo regaléis porque ya tiene uno. No, pero ahora lo regala, ¿no? ¿Verdad? Ahora lo No, regala. este va bueno, por pues la nada. Vale, eso, Que para sí, que claro. venga. Eso está bien, está bien. Eso. ¿Sí, Teresa? Sí, Eva, hay una asociación que es Niculoso Pisana, ¿no? Pisano, sí. Entonces, bueno, pues esa antigua calle de la imprenta, porque ahora está intentando poner azulejería al nombre de las antiguas calles. Qué bonita iniciativa. Entonces, Sí, pues, se puede acudir a Niculoso Claro, Pisano claro. para que pongan ahí Claro, eso conmemorativo. pues es verdad, porque esa iniciativa es fantástica, Sí. efectivamente, de recordar el nombre antiguo de las calles, Sí. y es verdad, claro, que se incluya la calle de la imprenta. Claro, hay que Niculoso preservar. Pisano era el director de la Academia Gorka. ¿Eh? ¿Era el director de la Academia Gorka? Niculoso No, creo que Pisano. no, que no lo sé Me exactamente. suena. Pero sé que es una asociación muy potente Sí. y ahora mismo están Ahí está. poniendo mucha Es que me suena. azulejería en las Claro, antiguas es calles, sí. fantástica además, ¿verdad? Una iniciativa muy buena. Muy Sí. Y ya bonita. solamente preguntar qué tipo de público piensa que va este libro, bueno, o al menos porque se ve restringido un poco para el público de Sevilla. Que Ah, yo puede creo ser que no. atractivo, Bueno, pues pero fíjate, él es piensa de que fuera, esto de tenga- Colombia. Pues yo creo que, mira, es un libro que yo lo que he intentado es que sea, hay partes que la lees como una novela, es decir, tiene detrás mucha investigación histórica, pero yo intento contarlo de una forma, en fin, amena, muy divulgativa, muy accesible, entiendo yo. Vamos, quiero decir, pero tú dices, bueno, a mí me gustaría saber cómo la Sevilla de la Reconquista, ¿no? Bueno, pues te puedes poner a leerte, evidentemente, libros de historia. De hecho, el libro tiene mucho planteamiento para que cualquier persona con curiosidad luego vaya a los libros de historia, ¿no? Pero como un primer acceso es decir, a un público que no es especializado, pero que quiere conocer la historia, hombre, yo le he escrito con esa intención, No vamos. sé, Teresa, si lo dice, porque claro, es tan llamativa la portada de Sevilla que si no te acercas y ojeas, te puedes confundir con una guía turística más, ¿no? Claro, Entonces, esa intencionalidad, claro, Pero si uno ve un poco, entonces yo contestando un poco a tu sí, como comentario, no lo he leído, no eh, en realidad es una historia de Sevilla, de la ciudad, pero es una historia de España. Es decir, Sí, es verdad. porque por el peso específico de la ciudad en el conjunto, ¿no? Y entonces yo
creo que es un libro que puede interesar, por supuesto, a los sevillanos, pero a cualquier persona interesada en la historia de España y de América, ¿no? Eso es lo que yo, que ya os dije al principio que voy por la 272. Me queda... Llega a la época contemporánea. Eso es. Oye, y el último capítulo de los sentidos nos ha dejado con ganas de una monografía de eso, ¿eh? Pues, ¿verdad? ¿A que sí? Yo Porque yo al también. principio pensé, ¿y por qué le ha puesto el último? Esto tendría que ser para abrir el libro, Pues ¿no? fíjate que yo empecé al revés. Empecé poniendo esa parte al principio. Yo es lo que pensé, esta parte es como en un Te TCM entras, que dice, ¿verdad? la Porque invita. pregunta de investigación, Entras. para engancharte, ¿no? Claro. Pero es sugerencia del editor y creo que no se ha equivocado. No, porque Yo creo es que no. eso te deja con ganas Correcto. de la segunda parte, ¿no? Eso es. Cada uno de Claro, la porque historia de tú los entras sentidos en la cada historia de la municipio. ciudad, ¿no? Y cuando tú ya estás metido ahí, se te propone pasear de alguna forma o al menos contemplar la ciudad en esa clave, desde el olfato, por ejemplo. Y entonces, Fíjate claro, ahora la época que tenemos. claro, Madre. absolutamente. Por favor, que está Sevilla, que es una pasada. Total, Wow, es clave. Entonces, no sé, es esa invitación a cuando estás a punto de terminar el libro, te invito a pasear, ¿no? Sí. Y entras en una clave ya de sensorialidad. Y bueno, pues la siguiente no sé, o quedarte ahí, yo qué sé. No, bueno, estoy diciendo que voy a escribir otras 400 páginas. Pues queremos más, porque hombre, 400 páginas de los sentidos a lo mejor no, No. pero por lo menos 200 sí. Sí. No, yo creo que me ha quedado una gana. Lo que ocurre, yo creo que este libro es la historia también de Iberoamérica, Sí, porque mucho. por aquí pasaron todos los que hoy estamos allí, con más de Exacto. 400 millones. Exacto. Leyendo varias partes del libro, uno encuentra, y yo me conozco Iberoamérica de cabo a rabo, Sí. México, Argentina, Chile, uno encuentra unas conexiones, unos puntos, que obviamente todo se origina acá, sin hablar de la parte étnica. Claro. La parte Eso. étnica es que ahí está clavado. O sea, Sí. es un crisol y lo Sí. que hizo fue generar para allá. Exacto. Es bien interesante que cuando llegue a América se mencione eso, que es parte de la historia de Que es, Iberoamérica. exactamente, sí. Perdón, porque hay muchos muertos y creo que hay que rendirle un homenaje. Nosotros fuimos un crisol allí, pero bien es verdad que devastamos. Si no hay más rasgos aztecas, incas, etcétera, etcétera, es porque los aniquilamos. Sí, claro, efectivamente, pero vamos, es una cosa que Eso no pasa. Yo creo, todo contexto histórico que yo creo que claro, debemos mira, obviarlo. en esa época todos pero, los pero imperios. lo que está claro es que Yo por soy eso historiadora y soy objetiva, sí. Entonces, Todos los imperios en esa época hacían lo mismo, o sea, es una cosa desgraciadamente general. Es verdad que yo creo que de todas formas, en el caso de España, sí que pues, o sea, es tremendo como todas, como Inglaterra, como Francia, en fin, todas. Pero sí es verdad que hay algunas cosas, o sea, todas son sombras y luces, es decir, hay partes que son muy luminosas, por ejemplo, todo el tema de las universidades que se crean. Me acuerdo yo con lo de Nebrija, por ejemplo, que había escuelas de indios latinados, se les enseñaba latín, hasta el tema de la religión, que bueno, es que es inevitable, pero porque es que la época era así, ¿no? Entonces, claro, eso, la creación de las universidades, cosas de ingeniería, es decir, hay cosas muy buenas y cosas horrorosas. Pero es que es así la historia, es así. Entonces, claro, el problema muchas veces de España, que teniendo una historia negra, que la ha tenido como todos, se ha creído la propia historia negra que muchas veces se ha hecho desde fuera, que todos lo tienen, porque yo recuerdo también que yo he investigado mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo decía, qué pena cómo han explicado otros países su historia y qué mal lo hemos contado nosotros, creo yo, ¿no? Que en ese aspecto lo hemos vendido más. se ha hecho un memoricidio en ese aspecto, o historicidio más bien, en España muy curioso, ¿no? Porque hay una desidia con la memoria muy tremenda, ¿no? Y me llamaba la atención, por ejemplo, yo dediqué una novela, El Club de la Memoria, a la historia de un grupo de personas que terminan en el exilio después de la guerra civil, ¿no? Y que protagonizan algunos episodios importantes en la lucha de la resistencia en Francia, ¿no? Es verdad que hubo muchos republicanos
que tuvieron un papel muy destacado en esa época. ¿Quién contó su historia? Nadie. Nadie contó su historia. Porque, claro, en España estaba Franco. O sea, de aquí, evidentemente, no se iba a contar la historia de esos infames. Y después los franceses han contado muy bien su historia de la resistencia. Que hubo resistencia, pero coño, que bien han contado. Como más importante de lo que fue, ¿no? Entonces, hay algunos países que han contado muy bien su historia y otros que no tanto. Teniendo en cuenta que yo creo que lo lógico es las sombras y las luces, ¿eh? No puede ser ni la leyenda negra ni la leyenda rosa. Eso es así, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues si no hay nada más. Bueno, pues nada, muchas gracias, Eva, y Muchas enhorabuena gracias. por este libro tan maravilloso. Sé que está teniendo muy buenas